Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el 6 de febrero. Estamos avanzando mucho en este mes. Ahora tenemos un mensaje del libro de Tito. Como yo dije otra semana, empezamos con un estudio de los próximos semanas también. El capítulo 1 la semana pasada, capítulo 2 hoy y el próximo capítulo 3. Una serie de esos, este librito que es bien profundo para la iglesia. Y eso es lo que vamos a estar mirando pronto. Hay que recordar, este sábado vamos a estar en el Ibachi en Hanover, Pennsylvania. No tan lejos de Westminster. Vamos a tener un banquete para la amistad, día de amistad. Vengan nomás, si se necesitan red, por favor, hay que comunicar conmigo o con el hermano Omar, ¿ya? Entonces vamos a orar. Hay que estar orando por los que siguen enfermos. Hay muchos que están peleando con diferentes enfermedades y hay que estar orando por ellos, hermanos, ¿ya? Entonces vamos a orar y ahí entramos en el estudio. Muy bien, Padre Santo, gracias por estar con nosotros, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Ayúdanos ahora a aprender de ti, conocerte mejor, vivir según tu palabra. Gracias por tu presencia, Padre Santo, gracias por tu amor. Ayúdanos a entenderte y conocerte mejor. Pido por la hermana Sandra y Abby, que ellos pueden ir recuperando, Pastor Ray y Pastor Holbrook, y también los Paul Rill y su familia. Pedimos por cada uno de ellos que ellos pueden ir sanándose de la enfermedad que tiene, de las dificultades que está enfrentando la pareja Connolly. También las escuelas, como hay varios en la escuela que están enfermos, y las universidades, con todo lo que viene, ayúdales a cada joven en sus estudios, que pueden ir aprendiendo y aplicando lo que ya están aprendiendo a sus vidas. Gracias, Padre, por tu ayuda, tu presencia, tu amor. Guíanos ahora en todo. Enséñanos de tu palabra esta mañana. Ayúdanos a comprender el capítulo 2 de Tito. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Espíritu nos guíe en este estudio, hermanos. Y el mensaje de Pablo a Tito. Eso hay que siempre recordar cuando miramos al libro, este libro, aunque se parece chiquitito, pero es el epistal del apóstol Pablo a Tito, una carta a Tito para animarle, darle instrucción para promotor. Este capítulo 2 es para animar o fomentar la enseñanza correcta o fomentar la santa doctrina o animar y ser promotor de la enseñanza. Entonces aquí estamos en título 2, versículo 1 hasta 15. Capítulo 2, versículo 1 hasta 15. Pero versículo 1 empieza bien claro. Y eso es lo que vamos a estar mirando. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la santa doctrina. Tito, hay que hablar según la palabra de Dios, según la santa doctrina. Que los ancianos sean sabios y serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y de ahí voy a parar un rato, hermanos, porque ahí está metiéndose directo. Pero ahí en el versículo 1, tenemos que estar mirando ese punto del versículo 1
de Pablo animando a Tito que enseña. En el capítulo 2, Pablo aquí está animando a Tito a enseñar la verdad, la buena doctrina, la santa doctrina, como dijo, a toda la iglesia, empezando con los ancianos, los hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas y toda la familia. Y hasta los trabajadores, todos están impactados por la enseñanza aquí de la santa doctrina, como dice. No hay que limitar la instrucción a un grupo u otro. Hay que asegurar que todos pueden escuchar y comprender la verdad. Y si hay algo que nos falta, tenemos que parar y decir, ¿y por qué no está entendiendo? De ahí tenemos que ayudarles a comprender, a producir cristianos maduros, cristianos que están creciendo, que están produciendo fruto. Y si sembramos algo y crece un árbol, y este árbol nunca produce fruto, hay problema. Eso es el meta de Pablo a Tito. Mire, Tito, hemos sembrado esas iglesias ahí. Y hay que ayudarle, como mencioné la otra semana en Creta, y hemos sembrado. Ahora hay que ayudarles a crecer y producir fruto. Ahí es la meta. Ahí está diciendo, como Jesús hizo con los 12 discípulos, Pablo está haciendo con Tito, animando, ayudando a Tito a crecer y producir. Y Tito debe ayudar a otros a crecer y producir. En cada iglesia, cada grupo, tiene que estar ahí produciendo a la medida. Eso es como muchos árboles de fruto. Cuando produce el primer año, no es buena cosecha. Es la primera cosecha siempre es algocito, pero la segunda más y el tercero más. Ya por fin, cuando es maduro este árbol, va a producir en cantidad. Así es la enseñanza para la iglesia también, cada uno produciendo según su edad, madurez espiritual. Entonces aquí Pablo le dio a Tito algunos ejemplos claros sobre cómo varios grupos deben vivir según la palabra de Dios, como seguidores de Cristo, como parte de la iglesia. Y Tito, capítulo 2, versículo 1 hasta 10, realmente está involucrado en ese punto. Como yo he leído en el versículo 2, habla a los ancianos, es los hombres viejos que deben estar guiando a la iglesia, ayudándoles a crecer. Enseña a los hombres mayores a practicar y realizar el control propio, que ellos sean un ejemplo a los demás, vivir sabiamente, vivir según la buena doctrina, según la palabra de Dios. Hay que vivir, hay que ser dignos y de respeto de su edad y también de su posición en la iglesia. A vivir, como he dicho, sabiamente, pero según la palabra de Dios, vivir según la verdad. Deben tener una fe sólida y seguro, porque son los postes de la iglesia para que ya puedan ir creciendo los demás en una forma correcta. Deben estar llenos de amor y de paciencia. Así los hermanos mayores deben estar. Así debemos estar, hermanos, los que somos mayores espiritualmente. Debemos estar como los postes de la iglesia, produciendo, creciendo, siendo firme y seguro sobre la palabra de Dios. En el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, y de ahí no esclavos del vino, maestras del bien, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y sus hijos. Ahora las hermanas mayores
a vivir de una manera que honra a Dios, que da gloria a Dios, que no deben estar maldiciendo, hablando mal de otros. Así habla aquí. No deben estar emborrachándose. Y no sé si era parte de la cultura, parece que era parte de la cultura roma y griega, que las mujeres tenían este vicio más que los hombres, de emborracharse, tomar mucho vino. Y hoy en día está regresando a este punto. Mira, hay los que pasan a probar vino, y hay muchas mujeres que piensan que está bien eso, están controlados de esta buena vida. Y hermanos, tenemos que cuidarnos, hermanas, tienen que cuidar que no sean controlados por el vicio, como habla allí en Efesios 5:16, no, controlado por el Espíritu de Dios, no por el vicio, no por el vino, no por el chisme, hablando mal de otras personas. ¿Qué está controlándoles ahora? ¿Qué están el dinero, cosas, chisme, vicio? Pero hay que ser controlado por la palabra de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Y eso es enseñando a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y hijos. Y eso indicando bien claro que debe vivir según Efesios capítulo 5. Y para que sean ejemplo, la mejor manera a enseñarles a amar sus maridos es amar su marido. Y entonces así, hermanos, deben hacer. Y el tercer grupo mencionado aquí, ya hemos leído ahí en versículo 3, versículo 4, es las mujeres jóvenes. Estas mujeres mayores deben que instruir a las jóvenes, amar a sus maridos y sus hijos, amar a sus esposos, poniéndose primero. Eso quiere decir amar, poniéndoles primero antes de todo, no después de los otros de su trabajo, no, que sean lo más importante en su vida su marido, de ahí sus hijos. Vivir sabiamente, otra vez, versículo 5 dice, según la palabra de Dios, hay que ser puras. Eso quiere decir viviendo correctamente. Deberían trabajar en su hogar, debían hacer el bien y a someterse a sus esposos. Cuando vivieron así, no van a dar vergüenza a Dios, van a dar honor a Dios, a la palabra de Dios. Hermanos, así, hermanas, así deben vivir las jóvenes mayores, y ahora las jóvenes mujeres. Ahora en versículo 6 llega otro grupo. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todos esos en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seguridad. Bueno, hermanos, queremos entrar en eso porque en versículo 7 va otro grupo, y eso lo voy a tocar enseguida, pero en el versículo 6 nomás, del mismo modo, anima a los jóvenes, a los hombres jóvenes, a vivir sabiamente. Eso se escucha cuatro veces ya. Hay que vivir sabiamente. Eso quiere decir, hay que vivir según la palabra de Dios. Hay que obedecer las instrucciones que vienen de la palabra de Dios, hermanos. Y así está diciéndonos, así está animándonos, así debemos estar haciendo. Vivir sabiamente según la palabra de Dios, vivir digno del respeto de ser cabeza de hogar. Hermanos, muchas veces la mujer no quiere someterse a ti porque ustedes no están viviendo digno a la palabra de Dios, digno a ser la cabeza, el encargado de la iglesia, tener una fe sólida, como dijo a los mayores. Ahora a los jóvenes también, estar llenos de amor y paciencia. Eso quiere decir llenos del Espíritu de Dios. Eso quiere decir controlado por el Espíritu de Dios. Vivir puros y correctos, sometiéndose a los ancianos de la iglesia, a sus padres,
mostrando a ejemplo cómo ellos deben someterse a ti, pero hay que someterse a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Hay que dar honor a la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios en cómo viven. Si cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos dando honor a la palabra de Dios. Y el otro grupo, el quinto grupo, es, hablando en versículos 7 y 8, habla de para Tito y los líderes de la iglesia. Ahora, eso ya llega a otro punto. Y yo sé que tú mismo, Tito, y los líderes de la iglesia, un ejemplo para ellos al ser a todo tipo de buenas acciones. Ahora Tito y los otros líderes de la iglesia deben vivir un ejemplo claro para los demás. Y así hay que ser, haciendo un ejemplo cómo hacer buenas acciones, buenas obras. Deben hacer, hermanos. Enseña la verdad a ellos, para que nadie puede criticarle. Nadie puede criticar tu enseñanza, que tu enseñanza sea según la palabra de Dios, según lo que está escrito en este libro, hermanos. Hay que vivir, hay que enseñar, tiene que ser todo. Y eso, hermanos, hay que ser. Nadie va a poder decir nada malo de ti si hablamos. Bueno, van a fabricar algo, pero una crítica verdadera no va a existir si enseñamos según la palabra de Dios, si vivimos según la palabra de Dios. Otro grupo más es en el versículo 9. Exhorten a los siervos a que se sujeten a sus amos y agradan en todo, que no sean dones. Y eso, hermanos, otro grupo, los trabajadores. Algunos traducciones quieren decir esclavos, pero es más trabajadores aquí, está indicando. Tiene que, para la enseñanza, para la aplicación del día, los trabajadores siempre deben obedecer sus patrones. Que si no, hay que estar en otro trabajo. Si Dios te ha puesto en un trabajo, debe obedecer lo que han pedido, hermanos. Eso nomás hay que hacer. Hay que obedecer. Si no, deben estar en otro lado. Hay que hacer todo posible para agradarlos. Y eso es lo que está indicando a los trabajadores, los siervos. No deben, esto como dice, dones. Y no ir criticando, atacando, insultándolos, no, ni robando de ellos. No, hay que mostrar la buena enseñanza. Hay que ser digno de la confianza que ellos pueden tener en ti. Así está indicando. Entonces, eso, la forma pueden enseñarles de la palabra de Dios. Hermanos, así la enseñanza a los miembros de la iglesia, así Tito debe estar enseñándoles vivir sabiamente a todos grupos, cada uno de los 5 grupos, vivir sabiamente según su parte en la iglesia. Ahora, otro de ahí en versículos 10, 10, y hasta 14, la santa doctrina nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos y vivir con sabiduría. Otra vez, eso es la base de la enseñanza, vivir con sabiduría, vivir sabiamente, vivir según la palabra de Dios. Así Pablo está diciendo a Tito, así hay que animar a los hermanos, en todos los hermanos, vivir sabiamente. Como habla en versículo 12, se nos instruye hay que partir de la vida mundana, hay que separarse de esos placeres pecaminosos, de placeres del mundo y malignos del mundo, y hay que vivir según la palabra de Dios, entregado a Dios, con devoción a Dios, y su sabiduría debe guiarnos en todo. En el versículo 11 mencioné también, leí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Mira, pues, la cual trae salvación a todos. ¿Cuál trae? El versículo 12. Si vivimos según las instrucciones, si vivimos según la palabra de Dios, eso va a traer salvación. Eso quiere decir que va a ser un testimonio, como he mencionado muchas veces, que personas tal vez nunca va a leer la Biblia, pero va a mirar tu vida. De ahí va a ver la verdad en nuestra vida y de ahí va a aceptar a Cristo como Salvador por el testimonio de nuestra vida, porque si vivíamos sabiamente, hermanos, y eso hay que hacer para que ya todos puedan llegar a conocer a Cristo por el testimonio de tu vida, de mi vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Él dio, en versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora indicando aquí, Él dio su vida para librarnos del pecado, para librarnos del control del pecado. Y ahí debemos vivir según eso. Hay que asegurar que conoce la verdad. Está fundado sobre lo que Cristo hizo por nosotros. Él pagó el precio entero para nosotros, para limpiarnos, purificarnos. Ahora debemos obedecerle, debemos vivir sabiamente según la palabra de Dios. Y de ahí vamos a quedar totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Vamos a responder como debemos. Vamos a vivir sabiamente. Ahora, el versículo 15 de este capítulo nos habla bien claro. Debemos enseñar a otros estas cosas para animarles a seguir el ejemplo que Pablo pidió de Tito. Y esto hablo, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Mira, debemos enseñar estas cosas a otros. ¿Cuál cosas? Que ya han enseñado, han dicho. Cada uno tiene su rol en la iglesia como seguidor de Cristo. Pablo dijo esto a Tito, que tiene que enseñar a los mayores vivir sabiamente, deben vivir lleno de amor y paciencia, deben enseñar a las mujeres mayores vivir sabiamente también, para dar honor a Dios, no controlado por cosas de este mundo, de chisme, de dinero o vino, vicio. No deben instruir a las mujeres mayores, deben instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y sus hijos, a amar a sus, y de ahí poniéndoles primero. También hay que enseñar a los jóvenes, hombres jóvenes, a vivir sabiamente, que tengan una fe sólida. Y los líderes de la iglesia deben vivir también según la palabra de Dios, según la enseñanza que quiere enseñar los demás. Y los trabajadores deben vivir también, deben hacer sus trabajos con fidelidad, como testimonio a los demás. De ahí, hermanos, va a mostrar a todos qué es la verdad. Por medio de nuestra vida podemos gritar a todos qué es la verdad. Debemos enseñar estas cosas y animar a los cristianos que hagan según esos. Debemos animarles a cumplir lo que está escrito aquí. Tenemos la autoridad en nuestras manos, hermano. Tenemos la autoridad aquí para decirles, no porque ya somos buenos para decir o predicar. No, debemos enseñarles según la palabra de Dios. Como dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Eso es lo que debemos usar, hermanos, para corregir, animar y exhortarnos a seguir adelante. Así no permites que nadie ignora lo que estamos diciendo. Hermanos, muchas veces queremos decir algo según nuestra opinión, nuestra cultura, nuestra forma de ver,
pero debemos hacerlo según la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Como San Juan 17:17, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es fiel y ha cumplido todas sus promesas y va a cumplir todas sus promesas. En 2 Samuel 7:8 dice, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Pues sí, está bien claro de Samuel 2, que pues tú eres Dios, oh Señor sabio, tus palabras son verdad, y lo que has prometido va a cumplir el bien por su siervo. La palabra de Dios es poderosa, como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, entra hasta el hueso y alma, va a partir. Eso es poderosa, pues la palabra de Dios es viva y poderosa y siempre es capaz de hacer todo. Y eso es lo que debemos utilizar y enseñar a los demás, la buena doctrina, la santa doctrina, la enseñanza según la palabra de Dios. Debemos animar a otros y debemos vivir sabiamente según la palabra de Dios para que ellos puedan verlo y leerlo y escuchar la verdad. Y también en Salmos 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno en todo juicio de tu justicia. Pues la esencia misma de la palabra de Dios es la verdad. Sus ordenanzas, los mandamientos va a permanecer para siempre, no termina, es eterna la palabra de Dios. La palabra de Dios y la enseñanza que hemos recibido debe guiarnos, hermanos, deben guiarnos y animarnos y provocarnos a hacer el bien, lo bueno, hermanos. Así la palabra de Dios debe afectar a nosotros y de ahí nuestras vidas debe afectar a otros, hermanos. Así que dijo Pablo a Timoteo. En Timoteo hemos leído versículo 16, pero es interesante mirar 2 Timoteo 3, 15 hasta 17. Y desde su niñez ha sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y de ahí leí versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, así es la palabra de Dios. Desde la niñez, está diciendo a Tito, ha recibido la enseñanza de Dios para la salvación. Dios utilizó su palabra desde la niñez de Timoteo para que él pueda llegar al punto de la salvación. Le ayudó, lo guió, era la luz que alumbró el camino de la salvación para que él pudiera dar fe. Por la palabra viene a la salvación. Uno utilizó por la salvación y eso, la palabra de Dios es bien capaz para salvarnos. Y en versículo 16 habla que Dios utiliza su palabra para enseñarnos, corregirnos, animarnos, levantarnos, hacernos crecer espiritualmente. Y también el versículo 17 nos habla bien claro. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra, para servir y producir fruto espiritual, hermanos. Así es la palabra de Dios. La santa doctrina da para producir salvación, da para producir enseñanza correcta, claridad, para que ya vivamos sabiamente. Y también
para que produzcamos pues fruto espiritual. Hermanos, Dios va a utilizar la buena enseñanza para salvar personas, para enseñar personas, para producir fruto espiritual. Hermanos, que sea así en nuestras vidas, que Dios trabaje y produce algo en cada vida, cada uno de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Enséñanos pues, guíanos en todo. Anímanos, ayúdanos en todo. Gracias, Padre, por tu amor y tu presencia. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Esperamos verles el miércoles si puede llegar. Si no, el otro domingo o sábado también. El banquete, no hay que olvidar. 12 el banquete y 13 ahí en la iglesia. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos, hermanos. Chao.